Mucho gusto de saludarlo, soy el doctor Luis Lira, yo soy pediatra y reumatólogo infantil, me dedico a la especialidad hace más de 30 años. Para mí es un gusto de comunicarme con ustedes para hablar de un tema que es vital y en la medicina, que es el enfoque semiológico de la especialidad, de cómo tenemos que abordar, en este caso nuestros niños reumáticos, sacar el máximo provecho de la historia clínica, del examen físico y también interpretar las cosas de laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta clase? Fundamentalmente de la importancia que tiene la historia, de cómo debe hacerse el abordaje del examen minucioso, el examen físico, y vamos a conversar algunos temas generales de la importancia que tiene el laboratorio para llegar a algunas conclusiones finales. Espero que les sea de utilidad en su práctica clínica y esa es la idea. ¿Cuál es la importancia de hacer una buena historia clínica con nuestros niños reumáticos? Fundamentalmente de ahí parte todo. Ustedes saben que el niño no es un adulto en miniatura, como muchas veces se trata de enfocar desde una especialidad como es la reumatología. El niño está en constante evolución, en crecimiento, en desarrollo, y tiene un desarrollo, digamos, desde el punto de vista de su evolución psicoemocional muy diferente del adulto, por lo cual hay que abordarlo en forma especial. Y también por su inmadurez sistémica tiene distintas, en el fondo, respuestas a las terapias. ¿Qué tenemos que considerar dentro de la historia clínica? Fundamentalmente una buena predisposición, lo que llamamos un poco darle mucho tiempo y tener una relación empática con el paciente y con la familia. Tenemos que tener mucha capacidad de escucha y también yo he aprendido con el tiempo que tenemos que escuchar al niño. El niño también tiene mucho que decir. Muchas veces esta relación vertical hace que la mamá o el papá hablen por él, pero él tiene también que decir. Hay que hacer una historia familiar completa, hay que ver cuál es el contexto en que vive esa familia y no caer en prejuicios. Muchas veces uno nota que hay muchos aspectos psicológicos y uno puede catalogarlo como que esta es una situación más bien emocional. Y en el fondo, antes de eso, tenemos que tomar todo el contexto para poder interpretarlo bien. Nunca jamás confiarse y ver los exámenes antes. Ustedes partan de cero, desde el momento en que abordan al niño y se hacen su propia intuición de lo que va a pasar. Y hacer una historia lo más completa y un examen lo más completo posible. Ahora, hay que hacerse un esquema. Ahora, ¿cuándo sospechar que un niño va a tener alguna patología de tipo reumatológica? En este cuadro que yo les quiero proponer, en el fondo podemos verlo desde distintos pilares. Fundamentalmente cuando el niño empieza con dolores de las articulaciones, o el compromiso de la articulación o aumento de volumen. Eso es más o menos característico. Pero también pueden venir por dolores de tipo musculares. Entonces tenemos que abordar bien lo que es, si hay un componente inflamatorio de los músculos, si hay déficit de fuerza. Pero también nos pueden consultar desde el punto de vista de otros sistemas, como por ejemplo el compromiso de la piel. Muchas veces nos refieren pacientes con algún rash especial que podría ser sugerente, por ejemplo, del rash de la mariposa lúpica, o elementos de la piel que sugieren una vasculitis, que podría ser el comienzo de una vasculitis juvenil, o también el aspecto de la piel endurecida, como es, por ejemplo, el abordaje de una esclerodermia, calcinosis, fenómenos de Raynaud, etcétera, sacarle mucho partido del examen de la piel. También nos pueden consultar por dolores en general que no son tan característicos en el niño, como por ejemplo el lumbago. El lumbago no es un dolor habitual en la infancia como ocurre en los adultos. Lumbago, dorsalgia, entesitis, claudicación, todas esas cosas son importantes como para sospechar que estamos frente a un cuadro reumático.
Y muchas veces también nos refieren pacientes que tienen compromiso ocular, que son parte de todo este proceso, por ejemplo, pacientes que tienen uveitis o pacientes que tienen fiebre prolongada de causa desconocida, también pueden ser el comienzo de una artritis sistémica, por ejemplo, o problemas de tipo urinario y conjuntivitis que nos van a orientar a un cuadro de tipo reactivo. Como ven ustedes, los puntos de los cuales podemos abordar y sospechar un antecedente reumático en los niños son varios. Los principales motivos de consulta fundamentalmente en el niño son el dolor, la inflamación articular, la dificultad para ejercer alguna función de alguna articulación y los síntomas asociados que podemos encontrar. Ahora, desde el punto de vista del dolor, tenemos que sacarle mucho partido al antecedente del dolor. Por ejemplo, ver dónde es el dolor, porque muchas veces son muy poco precisos los pacientes para expresar sus cosas. O sea, me duele todo, entonces, o dónde le duele. Entonces hay que localizar el dolor. Por ejemplo, si es un dolor articular, si es un dolor muscular o de la centesis. Este concepto de entesis es muy importante, que corresponde a los puntos de inflamación en los puntos de inserción de los tendones, que lo vamos a ver más adelante. Otras características del dolor, por ejemplo, si el dolor va cambiando de lugar, si es migratorio o si se va sumando. Y en el fondo también ver cómo empieza el dolor, en qué momento aparece, cuánto dura. También la respuesta a ciertos analgésicos o a inflamatorios, por ejemplo, a medicamentos. Y ver el contexto del dolor, por ejemplo, cómo reacciona la familia cuando el niño está con dolor. Y, por ejemplo, también si se acompaña de rigidez. Es decir, hay que sacar los máximos antecedentes del síntoma dolor. Acá yo les propongo un cuadro que es sumamente importante, porque tenemos que enfocarnos hacia dónde va la situación dolorosa del niño. Podemos tener dolores osteoarticulares benignos y dolores osteoarticulares que son de patología maligna. Por ejemplo, en ese sentido, me refiero a patología oncológica, por ejemplo, leucemia. Ahora, cuando hay dolores de tipo articulares benignos, la presentación habitualmente se manifiesta nomás, pero no tiene grandes presentaciones previas. En cambio, en el dolor, cuando es maligno, puede acompañarse de fiebre, fatiga, baja de peso, inapetencia, es decir, como son los antecedentes generales. El tipo del dolor, habitualmente cuando es un dolor de tipo benigno, es un dolor que es diafisiario, que es simétrico, que es moderado, habitualmente de comienzo vespertino, y el niño al amanecer amanece sin dolor. Es lo que llamamos dolores óseos recurrentes benignos, que anteriormente se llamaban dolores de crecimiento. Aquí hago un paréntesis: los dolores de crecimiento no existen, porque en realidad está descrito que el crecimiento no duele, sino que estos son dolores que tienen que ver un poco en esta cierta etapa y que muchas veces están relacionados con la hiperlaxitud del niño. En cambio, cuando sospechamos un dolor maligno, el dolor va a ser distinto. Por ejemplo, metafisiario, asimétrico, puede ser severo, migratorio, periarticular y, por ejemplo, en la mañana amanece más comprometido. O sea, hay una gran diferencia del tipo del dolor. Con respecto al laboratorio, cuando tenemos un dolor de tipo osteoarticular benigno, el laboratorio absolutamente normal. Sin embargo, cuando hay dolores malignos, tenemos alteraciones del hemograma y podemos haber elementos que nos orientan de que hay algo maligno acá. Desde el punto de vista radiológico, los dolores benignos están absolutamente normales y cuando hay patología maligna, con mucha acuciosidad y con la ayuda del radiólogo hay que ver, porque puede haber algunas manifestaciones ya de tipo radiológico, como rarefacción a nivel de las metáfisis, lo que se llama bandas radiolúcicas o compromiso del periósteo o formación de nuevo hueso. Con respecto a
las características, entonces, ya, si hacemos el diagnóstico diferencial entre un dolor linfoproliferativo, es decir, estamos hablando de una patología oncológica, y un dolor de tipo reumático, el tipo de dolor, el linfoproliferativo, es muy severo y no tiene mucha relación con el examen físico. En cambio, el dolor reumático es un dolor crónico y es mucho mejor tolerado. Desde el punto de vista de la localización del dolor linfoproliferativo, habitualmente las metáfisis de los huesos largos, y en la patología reumatológica en las articulaciones. Puede ser migratorio cuando es maligno y es localizado en cuadro reumatológico. Desde el punto de vista compromiso puede ser parecido cuando es linfoproliferativo, enfermedad reumática. La periartritis o una artritis puede manifestarse en las dos situaciones, y desde el punto de vista del estado general podemos ver en el linfoproliferativo hay más elementos como para sospechar que estamos frente a un cuadro de tipo maligno: fiebre, febrículas, palidez, fatiga, etc. En cambio, en un cuadro reumatológico en general lo vamos a ver mucho más digamos benigno en términos de manifestaciones del estado general. Entonces, poner ojo desde el punto de vista de la medicina general y de la pediatría frente a los cuadros dolorosos. Mientras más localizado sea el dolor, siempre hay que pensar en una patología orgánica. Si el dolor es metafisiario, mucho ojo, hay que pensar en patología orgánica. El dolor intenso que se presenta en la noche, hay que pensar en un proceso linfoproliferativo o de algún cuadro de tipo tumoral. Y con respecto a los dolores de columna, como lumbago y dorsalgia, hay que tener el concepto que no son habituales en los niños, como ocurre en los adultos. Que siempre cuando hay un lumbago en un niño o una dorsalgia, hay que buscar una causa. Otro motivo de consulta es el aumento de volumen articular, y eso llama mucho la atención y nos llevan al niño porque se le hinchó una rodilla, por ejemplo, como este niñito, o un tobillo o un codo. Notamos que está hinchada la articulación, notamos que hay aumento de calor local y a veces rubor, y le cuesta movilizarlo, o sea, hay impotencia funcional. Con respecto a la impotencia funcional, es una consulta frecuente. Por ejemplo, nos consultan a un niñito o una niñita que tiene dificultad para la marcha, o sea, hay una alteración en la marcha, claudica, o una dificultad un poco para movilizar alguna extremidad superior, o también dificultades para realizar sus tareas escolares básicas, y tenemos muchas veces algún antecedente traumático, siempre buscarlo. Y también dentro de los motivos de consulta con respecto a situaciones asociadas, nos pueden consultar también por un niño, precisamente, habitualmente buscando diagnóstico diferencial. Es habitual que le pregunten al reumatólogo qué es lo que está pasando con un niño con un compromiso del estado general, que está inapetente, que tiene fatiga, que está cansado, así, algo larvado, pero que se va notando que hay un mayor compromiso. Hay que dejar registrado si hay una pérdida de peso, hay que preguntar bien, ver las curvas de crecimiento y desarrollo del niño. Hay que ver el antecedente de fiebre, y ojalá que los padres o los tutores del niño lo hayan registrado para poder darle el valor que corresponde. Y también otras manifestaciones que nos consultan, habitualmente es referido por el especialista cuando hay un compromiso ocular que no está claro, puede ser dentro de un contexto de un cuadro reumatológico. Importa dentro de la historia, por supuesto, ver los antecedentes previos del niño. Por ejemplo, les puedo decir, un niñito dentro de su historia les consulta por lesiones de tipo vasculítica, ¿ya? Entonces a ustedes les llama la atención y están pensando en el fondo
que pudiera haber algo sugerente de un lupus, por ejemplo, y ven en la historia anterior, el niño pudo haber tenido un proceso de una anemia hemolítica o pudo haber tenido un proceso de otra enfermedad vasculítica, como por ejemplo un Schölle-Henoch. O sea, hay que unir los antecedentes para poder llegar a conclusiones. Y los antecedentes familiares son muy importantes. Por ejemplo, cuadros reumáticos en la familia, padre, los abuelos, hermanos y también familiares de otra línea, que haya artritis reumatoidea, que haya lupus, que haya enfermedad de Sjögren, por ejemplo, y preguntar siempre por psoriasis. La psoriasis siempre uno la asocia a patología absolutamente cutánea, pero hoy día se sabe que la psoriasis es un cuadro reumatológico porque más o menos en un 25% de los casos puede dar compromiso articular sin dar manifestaciones cutáneas. Por eso es que el antecedente de psoriasis es muy importante en la historia. También preguntar otros como enfermedad inflamatoria intestinal en la familia, diabetes y problemas tiroideos. Dentro de la historia social y escolaridad hay que ver un poco dentro del contexto cómo se está desenvolviendo el niño, con qué frecuencia va al colegio, si hay mucho ausentismo escolar, si hay repercusiones en la esfera psicológica del niño en este cuadro, y si hay elementos gatillantes como por ejemplo alguna muerte, alguna separación. A mí me toca mucho tomar historias y que habitualmente cuando hay el inicio de una enfermedad reumatológica importante, muchas veces hay un evento que es muy fuerte en la familia, que puede ser una muerte o puede ser una separación de los padres. También hay que conocer, a propósito de esto, el grado de disfuncionalidad en la familia también. Y por qué no pensar violencia intrafamiliar y abuso. O sea, con mucha prudencia uno tiene que tomar en cuenta todos estos antecedentes cuando está tomando la historia de un niño con algún cuadro reumático. Ahora nos vamos a ir al examen físico. Ya tomamos toda la historia con todos estos antecedentes y lo dejamos registrado. Ahora nos vamos al examen físico. El examen físico indudablemente tiene que ser muy minucioso y muy pauteado y dejarlo todo registrado. Importa mucho la edad, importa si es un niño o niña, dejar registrado el peso y la estatura, ver cómo van las curvas de crecimiento, ver el aspecto de su cara y hacer un registro de la temperatura en lo posible. Y siempre dejar un registro de la presión arterial, no olvidarse de este aspecto muy importante. Y después vamos en los segmentarios, sacar mucha información de los antecedentes de la piel y los fanerios, si hay úlceras, si hay sequedad de la boca o de los ojos, si hay caída del cabello, si hay lesiones en las uñas, si hay lesiones de la piel sugerentes de una vasculitis. Después vamos al antecedente de la parte ocular, si hay enrojecimiento ocular, si hay conjuntivitis y también antes preguntarle muy bien si ha tenido problemas oculares anteriores. Algunas veces el padre o la madre sabe que el niño ha tenido una uveitis. Después pedir una evaluación, primero hacerla, digamos, desde el punto de vista general, cardiorrespiratoria, pero después hacerla más dirigida con el especialista si lo amerita. Hacer una muy buena palpación abdominal para ver, por ejemplo, si hay visceromegalia, si hay adenopatías también. Y buscar, ahora nos vamos a ir a concentrar ahora de la exploración musculoesquelética. Aquí aprovecho de hacer un homenaje a la doctora Marta Miranda, que fue quien inició la reumatología pediátrica en Chile. Es uno de los pilares de la especialidad, gran maestra nuestra y amiga, que en el fondo abrió un gran camino de lo que es el enfoque del niño reumático en Chile. Ahora, desde el punto de vista de la exploración del aparato musculoesquelético, tenemos que hacerlo en forma muy sistemática, desde las extremidades superiores hasta los pies. Hay que ver un poco la postura, hay que hacer la exploración de la marcha, dentro de la marcha hacerlo caminar en talones, hacerlo caminar en punta de pie, un poquito para ver todas esas características, dejarlas registradas. Desde el punto de vista muscular, tenemos que ver entonces si hay dolor muscular, cómo está la fuerza, cómo están los reflejos y la inspección de las articulaciones,
observándola y también palpándola. Y acá está el concepto de las entesitis que yo les dije, que es importante tener en cuenta, que es el dolor en las zonas de inserción de los tendones, las fascias y las vainas en el hueso. Que en el niño las entesis son muy amplias, están muy vascularizadas e inervadas y son parte de procesos inflamatorios muy importantes que a veces se pueden confundir con otros elementos. Entonces hay que aprender a conocer las entesitis. La más característica es a nivel del tendón de Aquiles, pero también hay en otros puntos que yo se los voy a mostrar acá en este esquema de este niño. Por ejemplo, hay que buscar a nivel de los pies, a nivel de la fascia plantar, a nivel del calcáneo, ya hablamos del tendón de Aquiles, la tuberosidad anterior de la tibia, a nivel de la rótula, a nivel de la base del quinto metatarsiano, a nivel de las crestas ilíacas, a nivel de la apófisis de la columna y también en las articulaciones condrocostales que hay que registrar, que esos son puntos de entesitis que hay que dejar registrados y que son muy importantes en la historia reumatológica del niño. Dentro del examen articular, hacerlo con mucha precisión, viendo todos los segmentos, columna cervical, por ejemplo, preocuparse mucho de la articulación temporomandibular, que es una articulación muy compleja y muy sensible en el compromiso del niño. Por ejemplo, un niño con hiperlaxitud articular tiene muchas posibilidades de tener alguna disfunción temporomandibular, y también se sabe que más o menos el 40% de los niños que tienen una artritis idiopática juvenil tienen compromiso de las articulaciones temporomandibulares. Hacer una muy buena exploración entonces por segmento de las extremidades superiores. Aquí estamos viendo, por ejemplo, manos. Aquí tenemos un aspecto del niño si es hiperlaxo, ver todos los elementos de la hipermovilidad articular. Viendo, digamos, acuciosamente si hay dolor, por ejemplo, a nivel de muñeca, si hay dolor de las interfalángicas proximales, si hay dolor de las metacarpofalángicas, para ir precisando cuáles son los puntos dolorosos y poder ir dejando algún registro para poder precisar del compromiso que tiene el niño. Eso con respecto al examen articular, que debe ser de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores, de las caderas, de las articulaciones sacroiliacas, que son difíciles de abordar, pero que hay técnicas para poder evaluar muy bien: rodilla, tobillo, el pie y la columna vertebral. Habitualmente nos llama la atención dolor, desviación de la columna o también grado de rigidez de la columna. Por ejemplo, este es un test que se llama el test de Schober, que nos puede orientar que aquí hay compromiso de la columna lumbosacra. Entonces, ¿cómo se hace este test? Por ejemplo, a nivel de las crestas ilíacas se hace una marca, 10 centímetros hacia arriba se marca, se mide, y después se invita al niño a inclinarse y se ve el grado de movilidad de la columna. Eso nos ayuda un poco a saber qué grado de rigidez tiene y qué grado de respuesta tiene, digamos, dentro de un proceso. Esto se aplica mucho en uno de los tipos de artritis del niño, que serían las artritis asociadas a entesitis, llamadas también espondiloartropatía. Aquí, como ilustración de ustedes, para que busquen, está anotado dentro de la bibliografía. Esto es un artículo que escribieron unos médicos inglesas que habla de un esquema rápido para hacer una exploración que le llaman Peg Gale, que en el fondo habla de la marcha pediátrica de los brazos, las piernas y la espina del niño. Entonces para hacer un puntaje. Busquen el artículo, es bien interesante, es como para hacer un chequeo más o menos rápido de todo el aparato musculoesquelético del niño. Y para terminar, vamos a hablar un poco del laboratorio. Acá mucha paciencia en el fondo, porque tienen que ustedes entender
que el diagnóstico de un niño con una enfermedad reumatológica se basa en la historia clínica y en el examen físico, y que el laboratorio es un interesante complemento, pero no existe ningún examen que pueda concluir fehacientemente, que nos pueda decir que esto es una enfermedad reumatológica o la pueda descartar. Los exámenes son muy importantes para poder demostrar que hay un proceso inflamatorio, también para ver el grado de actividad de la enfermedad, y también nos ayudan a medir la respuesta a tratamiento. Y hay exámenes básicos y exámenes más específicos. Ustedes en el fondo pueden llegar hasta los exámenes básicos, dejando los exámenes específicos al especialista. Por ejemplo, los exámenes básicos, ustedes siempre van a tener acceso a tener un hemograma, sacar el máximo provecho de este hemograma en una enfermedad reumatológica para las antenas. Por ejemplo, si tenemos una anemia hemolítica, si tenemos una anemia normocítica, normocrómica. Por ejemplo, en el lupus se da anemia hemolítica autoinmune, leucopenia, trombocitopenia, también se dan infecciones, y también podemos ver el contexto de las leucemias. También el perfil bioquímico nos va a ayudar mucho también para poder, digamos, aprovechar un poco de evaluar si hay compromiso muscular, por ejemplo, pidiendo transaminasa y las enzimas musculares, y en procesos elevados en que se eleva la LDH, que nos ayuda también, podemos sospechar un proceso maligno. Los reactantes de fase aguda nos ayudan mucho un poco a poder evaluar un poco cómo va nuestro proceso. La proteína C reactiva, la velocidad de cementación, y en algunos casos la procalcitonina, que se usa un poco para descartar si hay agregado un cuadro infeccioso séptico precoz. Las antiestreptolicinas también nos ayudan mucho para saber estos cuadros que son gatillados por el estreptococo, y otros anticuerpos como anti-DNasa que se hacen en algunos cuadros, que también nos ayudan para poder certificar la infección con estreptococo, que puede interpretar este cuadro articular. La ferritina ya son más exámenes especificados, lo vemos en la artritis sistémica, que se eleva la ferritina sérica. El complemento también es muy importante, que lo vemos que hay una gran disminución del complemento, por ejemplo, en el lupus. Y aquí quiero detenerme en el concepto del factor reumatoideo. El factor reumatoideo son anticuerpos IgM dirigidos contra el fragmento de la constante IgG, de inmunoglobulina. En el fondo, en los niños no hay una gran positividad del factor reumatoideo, así que no esperen encontrar positividad del factor reumatoideo para hacer el diagnóstico, es menos del 10%. Algunos dicen que es hasta el 7%. En cambio, por ejemplo, en la artritis reumatoidea del adulto, la positividad es sobre el 80%. Ahí hay una diferencia entre el enfoque de la patología del adulto con el enfoque de la patología del niño. Y otros exámenes especializados que últimamente están apareciendo, el péptido citrulinado cíclico, que nos ayuda un poco también a precisar aquellos pacientes en que tienen factor reumatoideo positivo. También se da con mucho más fineza que está positivo. Los anticuerpos antinucleares, que hay que interpretarlo dentro de un contexto muy importante, porque también se da que más o menos en un 15% de los niños en niveles bajos puede estar positivo sin significar patología. Otros anticuerpos como antifosfolípidos, los ANCA, que son anticuerpos anticitoplasmáticos de los neutrófilos, y el HLA-B27, que es un marcador, que es un complejo de histocompatibilidad, que nos puede ayudar a precisar cuando estamos frente a una espondiloartropatía. Con respecto a las imágenes en el fondo nos ayudan a excluir otros diagnósticos y evaluar el compromiso articular y la severidad de la lesión. Muchas veces ustedes van a tener acceso, por ejemplo, a las radiografías, sacar mucho partido de esa radiografía para descartar que no haya fracturas, que haya necrosis ósea séptica, que no haya periostitis, que haya osteomelitis, tumores, displasias óseas, etc. Ya la ecografía es un examen que ya es de resorte del especialista, es operador dependiente, y en reumatología pediátrica está tomando un papel muy importante
porque en el fondo nos puede orientar muy bien a ayudarnos con el diagnóstico cuando hay inflamación articular, cuando hay derrame articular y para ver cómo está, si existe o no engrosamiento de la sinovial. Y la resonancia nuclear magnética, que en realidad ayuda muchísimo más a tener imágenes más precisas, en el fondo también son de resorte del especialista para poder precisar mayor compromiso, especialmente, por ejemplo, en las articulaciones sacroiliacas, que también cuando estamos pensando en una artritis idiopática juvenil tipo espondiloartropatía, es muy importante saber si hay compromiso de las sacroiliacas o no, para poder dar un marco importante a la terapia. Entonces, como conclusiones finales, para concluir de todo esto que hemos conversado, la historia clínica del paciente es esencial, lo mismo que su examen físico. Debe hacerse un diagnóstico lo más temprano posible para poder tener mejores pronósticos con los niños. Todo eso lo tenemos que dejar registrado en la historia clínica. Nada que no quede registrado en el fondo puede ayudar al futuro, porque es sumamente importante poder conocer un poco cómo ha sido el proceso evolutivo de un cuadro del niño. Muchas veces el diagnóstico no lo hacemos muy tempranamente, sino que a lo largo del tiempo. Toma tiempo hacer el diagnóstico. Hay que hacer un muy buen seguimiento. Y los exámenes de laboratorio deben ser interpretados dentro del contexto de la historia y del examen físico. Acuérdense entonces que la positividad del factor reumatoideo de los niños es menos del 10%. No esperen tenerlo positivo para hacer un diagnóstico. Y también tener presente que el diagnóstico de un cuadro reumatológico es fundamentalmente clínico, que no existe ningún examen que sea patognomónico que pueda precisar, y esto les digo porque hay un mal concepto también un poco en la cultura hoy día de tomar exámenes. Entonces la gente llega llena de exámenes, llenos de miedo, pero lo importante es que esté el médico que pueda interpretar esto. Bueno, a continuación yo les dejo estos son pacientes míos en el fondo, algunos artículos que ustedes pueden revisar. Y, por ejemplo, el último que yo les dije sobre este test que se llama PEG-Gale, búsquenlo ustedes y les puede ayudar un poco en su práctica clínica. Muchas gracias.